Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Gusto verlos, saludarlos. Bien, pues vamos a iniciar nuestro devocional y vamos a ver unos versículos. Posteriormente oramos. Y el primero que vamos a ver es Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138, versículo 8. Retomando un poquito lo que vimos la semana anterior, uno de los versículos que estuvimos viendo es el de Jeremías, donde habla acerca del alfarero y habla acerca del barro. Podemos ver cómo el alfarero trabajaba sobre el barro, pero la obra que hacía se echó a perder en sus manos. Y este Salmo 138, verso 8, dice algo importante. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso es lo primero que dice, y eso es súper importante, no solo saberlo, sino tenerlo presente y creer en esto que estamos leyendo, su palabra, donde Él dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Desde el momento en que el alfarero toma el barro, Él ya sabe en su mente y en su corazón lo que está por hacer. Y la palabra nos enseña que Él quiere hacer de nosotros vasos de honra y no de deshonra. Y ese es el propósito de Dios. Dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Si Dios tiene un propósito, si nuestra vida está en sus manos, si Él nos está perfeccionando, es por su misericordia. No es porque lo merezca, es por misericordia. Dice, no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Es decir, Él va a tener cuidado. Si Dios dice en su palabra que Él cumplirá su propósito, está diciendo que Él va a tener cuidado de nosotros. Él no nos va a dejar y no nos va a soltar. Que lo que Él comenzó a hacer en ti, Él lo va a terminar. Por su misericordia. Y reitero, es por su misericordia. Veamos un ejemplo más de esto. Segunda a los Corintios 3, versículo 5 al 6. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 6. La regaste. ¿Eh?
Listo, ¿estamos? Dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es su misericordia, ¿recuerdas? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y reitero, es por misericordia. No se trata solamente de lo que soy, se trata de lo que Dios está haciendo en mí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ministros competentes. Qué bien se escucha, ¿no? Ministros competentes y actualizados, o sea, el nuevo pacto. Dice, no tiene que ver con la letra, no tiene que ver con la ley, sí tiene que ver con la gracia. No tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con la gracia que me hace libre. Y si yo quiero aceptar el propósito de Dios en mi vida, donde un ejemplo, la palabra me dice que soy un ministro competente, tengo que entender que no solamente es por misericordia, sino es por gracia. Y que no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con libertad. Que no tiene que ver con legalismo, tiene que ver con gracia. Tendemos a tener un ojo de crítica, tendemos a tener un ojo que califica según nuestros estándares, según nuestro pensamiento, y no nos damos cuenta que nos convertimos en personas legalistas. Pero eso no es ser un ministro de un nuevo pacto. Finalmente lo que ven nuestros ojos es eso, lo que ve mi ojo. Pero hay cosas que tus ojos no alcanzan a ver que están dentro del corazón. Y que pueden ser cosas buenas como pueden ser cosas malas. Pero a veces nosotros nos limitamos solamente con calificar lo que nuestro ojo ve. Y a veces hay tantas cosas ocultas en el corazón de la gente, con una apariencia de bondad, y solamente calificamos lo que nuestro ojo ve. Pero eso no sería ser un ministro de un nuevo pacto. Más bien sería ser ministro del viejo pacto. Recuerda, hay dos cosas importantes que Dios pone en nuestra vida. Es misericordia y gracia. Y esa misericordia y esa gracia es la que hace que Dios tenga cuidado de nosotros. Es la que hace que estemos en sus manos. Y es la que hace que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Misericordia y gracia. Gracia y misericordia.
Romanos 9, verso 20 al 21. Perdón, Romanos 9, verso 15 al 16. Romanos 9, verso 15 al 16. Dice así, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Termina diciendo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Y de quien Dios tenga misericordia y de quien Dios tenga compasión. La buena noticia es que hasta el día de hoy Él ha tenido misericordia y Él ha tenido compasión de nosotros. Todo lo que vaya a suceder, todo lo que vaya a pasar, todo lo que vayas a recibir, es por esa misericordia. No depende de ti, depende de Él. ¿Por qué no aprendemos a descansar y por qué no aprendemos a confiar en esa gracia y en esa misericordia? Por mucho que te esfuerces, por mucho que corras, por mucho que quieras, si no es por la misericordia, no sería y no pasaría nada. Si no es por su gracia, no pasaría absolutamente nada. Por mucho que te esfuerces, por mucho que corras y por mucho que quieras, todo depende de Dios. Y el error que muchas veces cometemos bajo bajo estas situaciones, bajo estos términos, lo vemos en Romanos 9, versículo 20 al 21. Dice, más antes, oh hombre, me gusta cómo dice, oh hombre, como, como ubicándonos, ¿no? Como diciéndonos, tú no eres el Señor, tú no eres el Creador, tú no eres Dios. Como diciendo, aterrízate. Si Dios no es tu chalán, Dios no es tu sirviente, o sea, aterrízate. Nos enojamos con Dios porque no hace lo que nosotros queremos. Pues ese no es el propósito de Dios para tu vida, que Él haga lo que tú quieres. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere. Y no es al revés. Nada más que se nos olvida. Se nos olvida porque no somos gente de misericordia y porque no somos gente de gracia, somos legalistas, somos religiosos. Y queremos que Dios haga lo que
lo que nosotros queramos. Pero pues ¿cuándo? ¿De dónde? ¿Por qué o qué? Y se nos olvida. Y ya nos sentimos señores, dioses, tranquilo, bájale. Dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y nos ponemos en una posición como lo que está diciendo ahí. Altercamos, nos ponemos al tú por tú. Y entonces pone un ejemplo y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, oye, no te pases, ¿por qué me hiciste así? Si yo quería que me hicieras un vaso, un recipiente enorme, me hiciste bien chiquito, bien pequeño, pues ¿cómo así? ¿Para qué voy a servir? Así quién me va a hacer caso, así quién me va a ver, nadie me va a querer usar, así altercamos con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y cuál sería el vaso de deshonra? El que no está tomando de la gracia, el que no está tomando misericordia. ¿Sabes por qué? Porque entonces no va a dar gracia y no va a dar misericordia. Tú eres un vaso de barro y Dios está poniendo en ese barro un tesoro llamado gracia y misericordia. Pero si tú no das esa gracia y esa misericordia, vas a altercar con Dios. Y lo único que va a salir de ti como ese recipiente es legalismo. Y eso nos convierte en vasos de deshonra. ¿Sabes por qué de deshonra? Porque no estamos dando lo que Dios nos ha dado. Y si algo Dios te ha dado es misericordia. Y si algo Dios te ha dado es gracia. Y si algo Dios te ha dado es amor. Pero muchas veces es lo último que damos. Preferimos ponernos en nuestra posición de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de legalismo, de fariseísmo. Y dice el Señor, pero ¿por qué estás altercando conmigo? Pues si yo te hice, yo te formé, yo te di, yo te doy, yo te sustento, tu vida está en mis manos. Por eso dice que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios nos ha mostrado su gracia. Es tiempo de hacerlo nosotros. Ahí me convierto en un vaso de honra. Un vaso de honra no quiere decir el sabio, no quiere decir el que todas las puede, no quiere decir el que nunca se equivoca, no quiere decir que el perfecto, no, todo lo contrario, pero que está tomando de la gracia y de la misericordia para ser perfeccionado. No lo estoy regañando, pareciera, pero por esta que no. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me cuida,
Comenzamos viendo este versículo que dice, Dios no va a desamparar la obra de sus manos. ¿Y sabes por qué no la va a desamparar? Por su misericordia, por su gracia. Hay un texto donde dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Cuando yo decía, mi pie está resbalando, tu misericordia, Señor, me sustentaba. Entonces necesitamos aterrizarnos. No le puede decir el vaso de barro al que lo formó, oye, te pasaste, ¿por qué me hiciste así? Como, nada más faltaba que le dijéramos, oye, Señor, ¿por qué me hiciste tan perfecto, tan bueno, tan sabio, tan guapo? Te pasaste conmigo. Todos están mal, yo estoy bien. Nada más falta que dijéramos, ay, Padre, listo, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, porque tú nos sigues enseñando, porque tú quieres seguir perfeccionándonos, moldeándonos. Gracias porque nuestra vida está en tus manos, porque nuestra vida en tus manos tiene propósito, porque tu palabra nos da una promesa donde tú nos dices que no nos vas a desamparar. Aunque nuestro pie pueda resbalar, aún así vamos a ver tu misericordia sosteniéndonos, ayudándonos y levantándonos. Señor, queremos ser esos vasos de honra y no de deshonra. Ahora sabemos cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papá. Gracias porque tú nos enseñas que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, Señor, de quien tú tienes misericordia. Y hasta hoy tú has tenido misericordia de nosotros y te damos gracias. Ahora ayúdanos y enséñanos a dar de gracia lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén.